A esta hora de la noche todo indica que Alejandro Toledo sigue en los Estados Unidos en condición, ojo, de prófugo de la justicia. Esto sería en la ciudad de Stanford, en California, porque un trámite que deberá ser resuelto en los próximos días impide que en ese país se dicte en este momento una orden de captura en su contra. Los últimos acontecimientos, los cargos contra Toledo y una nueva offshore en el siguiente reportaje de Karina Novoa y Carlos Brown. ¿Dónde está Alejandro Toledo? Su nombre aparecía ayer sábado en la lista de pasajeros de United Airlines, en el único vuelo directo desde San Francisco a Tel Aviv, Israel. Eliam Carr tiene ascendencia judía y estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Su madre, Eva Fernenbuch, tiene un departamento en esa ciudad, el departamento 507, justo en este complejo en Tel Aviv. Esta dirección fue consignada por la suegra de Toledo en la Constitución de Ecoteva, en Costa Rica. Pero no es todo lo que vincula a este expresidente con este país. Su más cercano colaborador, su cómplice de turbios negocios, Joseph Maiman. Punto, no puedo comentar. Les agradezco. Este peruano israelí levanta su imperio en Israel. Como se sabe, en las cuentas de Joseph Maiman, Odebrecht depositó los $20 millones de soborno por la interoceánica. El rastro del prófugo expresidente se desvaneció justo en este aeropuerto estadounidense. Alejandro Toledo no subió al avión rumbo a Israel. Aquí desde Tel Aviv, después de una gran tensión, luego aterrizó y el expresidente no estaba entre los pasajeros. En los últimos días, Alejandro Toledo, según fuentes de Interpol, habría permanecido en San Francisco, Estados Unidos, en la villa para profesores de la Universidad Stanford. En esta villa habría esperado la decisión de la justicia peruana. Se dicta prisión preventiva al investigado Alejandro Toledo Manrique por el plazo de 18 meses. Prisión efectiva y captura internacional, producto de una suma de indicios y pruebas irrefutables contra Alejandro Toledo. Están probadas las transferencias de dinero sucio, está probada la complicada ruta financiera de la coima para ocultar la verdad. Y está probado que Alejandro Toledo creó el marco legal perfecto para beneficiar a Odebrecht y recibir la megacoima de $20 millones. Alejandro Toledo, en su momento más difícil, todavía permanecería en los Estados Unidos. En este país no existe aún orden de captura en su contra. Un juez federal tiene primero que aceptar el pedido peruano. Cada país del mundo es soberano para tomar sus propias decisiones. Capturar o no capturar. El otro camino se cerró totalmente para este fugitivo. Israel dijo que no lo aceptará en su territorio. El vuelo ya llegó, los pasajeros ya bajaron hace bastantes horas y el expresidente no se encontraba en él. Mientras tanto, en el Perú se sigue coordinando con el resto del mundo para atrapar a este expresidente. ¿Cuáles son las irrefutables pruebas en su contra? ¿Qué nuevos indicios se hallaron en su propia casa de Camacho? Y una cuenta offshore abierta solo unos meses después de inaugurado su gobierno. Esta empresa se creó en 2002 y ha movido muchísimo dinero. ¿Para qué se creó esta empresa? ¿Para qué se abrió esta offshore? El 2002. Si Odebrecht comenzó a depositar los pagos ilícitos 4 años después. ¿Será este el único soborno recibido por el inubicable Alejandro Toledo? Todos los detalles aquí en Panorama.
Para el Ministerio del Interior está totalmente corroborado que Alejandro Toledo pasó los últimos días en este apacible barrio de San Francisco, apenas a unos 20 minutos de la prestigiosa Stanford. Poco después que se emitió la orden de prisión preventiva, se conoció que el expresidente había comprado un pasaje de avión hacia Tel Aviv. Su nombre aparecía en la lista de pasajeros. El vuelo 954 partió a las 8 de la noche del sábado hacia Israel. Y para esa hora nadie podía confirmar desde los Estados Unidos si Alejandro Toledo había abordado el avión. Toledo cuenta con pasaporte diplomático. Existía la posibilidad entonces que no haya esperado en el mismo ambiente que los pasajeros de vuelo regular. Nadie lo había visto, pero podía abandonar San Francisco sin problema alguno. Estados Unidos no lo detendría. Siendo residente en ese país, le asisten ciertos beneficios. Un juez federal de los Estados Unidos debe emitir la orden de arresto contra Toledo en esa nación. Todavía no se emite esa orden federal. La Cancillería hizo todo lo que tenía que hacer. Han sido las autoridades de los Estados Unidos los que formalmente nos han contestado que no van a dar la orden de captura porque el documento que envió la Fiscalía a solicitud del gobierno de los Estados Unidos, a juicio de ellos, era insuficiente. Pero Estados Unidos no era el único país en juego. Israel era la otra carta. Mientras el vuelo 954 de United Airlines estaba en camino, sin saber si el prófugo expresidente estaba a bordo, periodistas en Tel Aviv reportaban que el gobierno israelí había decidido no permitir la entrada de este fugitivo. Finalmente, después de 14 horas de vuelo, el avión aterrizó en el aeropuerto de Ben Gurión. Toledo no había abordado el vuelo. ¿Dónde está este expresidente? Toledo en su hora más difícil. Se escapa, huye de las contundentes acusaciones en su contra de boca del colaborador eficaz más importante para la Fiscalía, el confeso Jorge Barata, ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú. Cada palabra ha sido acompañada con pruebas. Según la Fiscalía, el expresidente usó una compleja estructura financiera para evitar que llegaran hasta él, mediante su gran y conocido amigo Joseph Maiman Rapaport, el hombre de Ecoteva. Siempre presente en los temas más turbios que involucran a este ex mandatario. Toledo es el hombre de atrás. ¿De quién? De su testaferro, Maiman Rapaport. Que no vengan a pedirnos aquí, como se ha señalado en algún momento, que identifiquemos las cuentas del señor Toledo. No hay, pues, señor. No funciona así este esquema. Jorge Barata acompañó sus palabras con documentos. Entregó a la Fiscalía una orden de pago y la solicitud de crédito que empiezan a desenmarañar los oscuros secretos de Alejandro Toledo. El señor Toledo instruyó a Barata, representante de Odebrecht, para que estas operaciones se hagan en cuentas de empresas offshore del señor Maiman Rapaport. Tenemos identificadas hasta el momento 3 empresas offshore vinculadas con el señor Maiman. Fueron 3 las empresas offshore creadas por Joseph Maiman, el amigo de siempre, para recibir el soborno de $20 millones entregados por Odebrecht. Se trata de las empresas Delbridge, Barbury y Merhaf. Estas 3 offshore recibieron 18 transferencias de Odebrecht entre los años 2006 y 2010 como pago por contratos ficticios. En este momento, la Fiscalía puede afirmar que tiene identificadas $9 millones producto de los pagos ilícitos en las cuentas de las empresas del señor Maiman Rapaport. Esta es la primera transferencia del soborno. Se realizó cuando Toledo aún estaba en el poder, un mes antes que terminara su gobierno.
El segundo depósito de Odebrecht para Toledo se realizó 2 años después en la offshore Barbary. Esta cuenta de Maiman recibió 10 depósitos de dinero sucio. Merhaf, la empresa más grande de este peruano israelí, recibió 6 transferencias. Usted puede apreciar, señor juez, cómo es que esos dineros van a parar a cuentas del testaferro Maiman Rapaport. Se trata del depósito de efectos del delito, del dinero producto de un acto de corrupción. Pero la ruta del dinero no es la única prueba de la justicia. Alejandro Toledo generó, según la Fiscalía, un marco legal a la medida de Odebrecht para poder cobrar el soborno. Está probado que este expresidente fugitivo dirigió personalmente el manchado proceso de licitación de la Interoceánica. El 22 de diciembre del 2004, a 2 días de Navidad, el plan se puso en marcha en el mismo Palacio de Gobierno. En uno de los salones palaciegos se llevó a cabo la sesión número 87 del Consejo Directivo de Proinversión. ¿Y qué cosa pasó en esta sesión número 87 del Consejo Directivo? Pues que se aprobó el plan de promoción del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil. Señor juez, usted tiene ahí ubicado al personaje principal de este caso, en el cogollo del proyecto. Es decir, en la aprobación del plan de promoción del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil. 1 mes y medio después, el 9 de febrero del 2005, mediante este decreto supremo, en tiempo récord, se borraron del mapa las normas obligatorias del Sistema Nacional de Inversión Privada, referidas a la fase de preinversión. El ganador ya pactado tendría indebidas ventajas que solo perjudicarían a todos los peruanos. En este rapidísimo proceso, el 23 de junio del 2005, se había consumado ya el oscuro acuerdo Toledo-Odebrecht. Se otorgó la buena pro a esta empresa a cambio del millonario soborno. Y por lo tanto, según las bases, existía un impedimento para postular. El mismo día de la firma de los contratos en Palacio de Gobierno, o sea, el 4 de agosto del 2005, se decidió tirar al tacho este oficio y proseguir con la firma. Que no nos tiemble las piernas ni las manos para tomar decisiones grandes. Y lo hacemos juntos. No le temblaron las manos ni las piernas para entregar dinero de todos los peruanos por una carretera que no le sirve a la selva, que no le sirve al Perú. Mire usted, el legado del ahora prófugo expresidente, una enorme carretera con el mejor asfalto del país para que a duras penas transiten algunos autos al día. Una obra innecesaria, símbolo de la corrupción de Alejandro Toledo. Será la única obra entregada a cambio de pagos ilegales. Habrá cobrado antes. Podría ser que solo llegó a Palacio a llenarse los bolsillos con dinero mal habido. Este es un informe pericial de las cuentas de Eva Fernenbuch. Se hizo inmediatamente después que Panorama descubriera la offshore Ecoteva en Costa Rica. Aquí se hablan de flujo de dinero que existe entre las offshore relacionadas con Ecoteva, pero también se habla de una offshore creada mucho antes, la empresa Sirlon Dash Consulting. Esta empresa fue creada el 14 de mayo del 2002. ¿Por quién? Por Avi Danon. Avi Danon, el sigiloso guardaespaldas de Alejandro Toledo, colocado detrás del entonces presidente por el propio Joseph Maiman, movía esta millonaria cuenta de esta empresa offshore, Sirlon Dash Consulting. Recibió entre el 2010 y el 2013 depósitos por $9 millones. ¿Cuál es el origen de estos fondos? ¿Por qué se creó esta offshore el 2002? Si el dinero sucio de Odebrecht recién se pactó 2 años después.
2002, el año del caso Bavaria. Presunta coima de $2 millones para su ex abogado César Almeida. Aviradón, el enviado especial de Toledo para hacer el primer contacto con Odebrecht para los pagos ilegales, no solo movía frecuentemente el dinero de las cuentas de Cirlon Dash Consulting, sino, como reveló Panorama, hace 4 años, este guardaespaldas fue presidente de Ecostates, una de las offshore que transfirió dinero a Ecoteva. Se dicta prisión preventiva al investigado Alejandro Toledo Manrique por el plazo de 18 meses. Para tal efecto deben girarse órdenes de captura a nivel nacional e internacional. ¿Dónde está Alejandro Toledo? Todo apunta que el único camino será la extradición, traerlo a la fuerza. ¿Cuánto tiempo toma un proceso de extradición aproximadamente? Corresponde a las autoridades locales, en este caso a nuestras autoridades, y que implica formar los cuadernillos de extradición, que sean revisados por la Corte Suprema, y qué tan rápido se pueda plantear esta extradición al país frente al que se va a solicitar, bueno, dependerá de la rapidez con la que actúen nuestras autoridades. Este es en realidad Alejandro Toledo, de Cholo Sano y Sagrado a prófugo de la justicia, a requisitoriado a salto de mata, el primer pez gordo de un escándalo que tiene más capítulos. Ha sido un fin de semana sin duda complicado y en lo que se refiere a coberturas de prensa, horas de espera. Ahí ustedes ven, por ejemplo, imágenes del aeropuerto de Tel Aviv, donde periodistas de distintas agencias internacionales tuvieron que estar esperando para corroborar si llegaba o no Alejandro Toledo. Lo que sí está confirmado es que había comprado un boleto, tenía un espacio ya separado, simplemente que a última hora no se presentó. Pero igual, cabía la posibilidad de que esté en el avión y por eso es que se dio toda esa espera en Tel Aviv, que despertó además el interés de toda la prensa de ese país. Israel sin duda tenía un comportamiento de acuerdo con lo que son las tendencias internacionales de lucha anticorrupción. Dicho sea de paso, hoy el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha sostenido 2 comunicaciones en ese sentido. Primero, una carta de agradecimiento al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por la decisión de su gobierno, y tengo entendido que mañana hablarán telefónicamente. Y a las 6 de la tarde también ha tenido una conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien le habría solicitado, literalmente, que en el marco de las competencias que la ley de migración de ese país brinda al Departamento de Estado, se evalúe la opción de deportar al expresidente Toledo. Con eso se simplificaría absolutamente todo este proceso. Veremos qué ocurre en ese sentido y cuál será la decisión que finalmente tome el presidente de los Estados Unidos. Bien.